Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot, que apoya la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, sean muy bienvenidos a nuestra celebración. Como lo hace a lo largo de toda la carta, Santiago, el autor nos da varias enseñanzas para la vida cristiana. Por un lado, nos previene de la ira como un mal que no viene de Dios. Luego, nos exhorta a escuchar la palabra y ponerla en práctica por medio de las buenas obras que deben manifestarse hacia los más necesitados. Y nos preguntamos, ¿quiénes son estos más necesitados? Los huérfanos y las viudas. Y también nos previene de hablar lo necio y malicioso, indicándonos que pongamos freno a la lengua. Con estos pensamientos maravillosos, iniciamos nuestra Santa Eucaristía cantando. Ven, hermano, y cántale a Cristo, a ese Cristo joven que un día nos redimió. Haz de tu amor una plegaria, un simple canto alegre que el Señor escuchará. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que la cruz por nosotros Él se dio. No te alejes del camino marcado que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Devuélvele con fe inquebrantable ese amor incuestionable que nos ha ofrecido Él. Ven aquí, canta ya, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz por nosotros Él se dio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía. Nos ponemos como siempre en manos del Señor. El Señor que es nuestra roca, el Señor que nos salva, el Señor que siempre nos purifica, también hoy nos entrega su misericordia y su amor. Por eso, humildemente iniciamos nuestra Eucaristía reconociéndonos pecadores ante el Señor. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Cristo
Dios, que es un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone todos nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la carta de Santiago. Tengan bien presente, hermanos muy queridos, que debemos estar dispuestos a escuchar y ser lentos para hablar y para enojarnos. La ira del hombre nunca realiza la justicia de Dios. Dejen de lado, entonces, toda impureza y todo resto de maldad, y reciban con docilidad la palabra sembrada en ustedes, que es capaz de salvarlos. Pongan en práctica la palabra y no se contenten solo con oírla, de manera que se engañen a ustedes mismos. El que oye la palabra y no la practica, se parece a un hombre que se mira en el espejo, pero enseguida se va y se olvida de cómo es. En cambio, el que considera atentamente la ley perfecta que nos hace libres y se aficiona a ella, no como un oyente distraído, sino como un verdadero cumplidor de la ley, será feliz al practicarla. Si alguien cree que es un hombre religioso, pero no domina su lengua, se engaña a sí mismo y su religiosidad es vacía. La religiosidad pura y sin mancha delante de Dios, nuestro Padre, consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas cuando están necesitados, y no en contaminarse con el mundo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que procede rectamente y practica la justicia, el que dice la verdad de corazón y no calumnia con su lengua. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? El que no hace mal a su prójimo ni agravia a su vecino, el que no estima a quien Dios reprueba y honra a los que temen al Señor. ¿Quién habitará tu casa, Señor? El que no se retracta de lo que juró, aunque salga perjudicado, el que no presta su dinero a usura ni acepta soborno contra el inocente. ¿Quién habitará en tu casa, Señor? Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Cuando Jesús y sus discípulos llegaron a Betsaida, le trajeron un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Jesús tomó al ciego de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo.
Después de ponerle saliva en los ojos e imponerle las manos, Jesús le preguntó, ¿ves algo? El ciego que comenzaba a ver le respondió, veo hombres como si fueran árboles que caminan. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre recuperó la vista. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, qué importante esta lectura, muy interesante realmente de San Marcos que se nos presenta, capítulo 8, del 22 al 26. Jesús, como siempre, caminando, llegan aquí a Betsaida y le traen un ciego y le ruegan que lo tocara. Un ciego, un ciego. ¿Quién es un ciego? Aquel que no puede ver. El ciego es aquel que no tiene la realidad enfrente a sus ojos y por lo tanto no puede entender lo que sucede frente a él, porque está ciego. Entonces, apliquemos ya puede ser un lindo mensaje que nosotros podamos entender. Es decir, cuando se está hablando de la ceguera, cuando se está hablando en el Evangelio de un ciego que se acerca a Jesús y le va a pedir algo, significa que nosotros muchas veces estamos en esta ceguera, que nosotros estamos viviendo en una ceguera. Y después también, cuando nosotros queremos salir de esa ceguera, comenzamos a hacer los primeros pasos, no pensemos que ya enseguida ya a esa pama añado, imagina. Y justamente a eso está apuntando el Evangelio del día de hoy. Esto es lo que nosotros le llamamos un proceso en la vida cristiana. La vida cristiana es una oferta, ¿verdad?, del Señor, pero luego nosotros lo vamos a ir encontrando como una oferta que nos está dando Dios para que podamos salir adelante. Y en este sentido, le traen un ciego a Jesús y le rogaban que lo tocara. Tal vez podemos ya subrayar este verbo en plural, le traen, le trajeron. Entonces, nos hace pensar que hay una comunidad que también está preocupada por sus hijos, una comunidad que está diciendo, bueno, ¿cuándo es Sheina? ¿Cuándo es Shei? Pero no en el sentido simplemente del aspecto, ¿verdad?, de la vista, en el aspecto biológico, sino que también nosotros pensamos aquí en un sentido espiritual. Podemos tener los ojos bien abiertos, pero sin embargo no vemos nada. Y entonces le piden también a Jesús, un segundo elemento entonces viene a ser la confianza. Te pedimos, Jesús, confiamos, Jesús. Oroi pota alleva, epocomi, coñandera pisarpe iñacane, epocomi enseñan de yara. Oroi cotemetere indreje. Es la actitud del que está lleno de la confianza en Dios. Y le trajeron a ese ciego, le tomó, ¿verdad?, de la mano y lo condujo a las afueras del pueblo. Aquí, queridos hermanos, ya comenzamos lo que decíamos como un tercer elemento, podemos mirar lo que es el proceso para la conversión. En primer lugar, para este proceso, lo primero que Jesús hace es apartarnos. Es importante el apartarse de vez en cuando. Es importante ser conducidos por el Señor entonces. El apartarse que significa entrar en sintonía hayeikua, ayeva ma bañandé, bae vaya pojina, baisha pa agüero guatana, coñande yararape, y en fin, todo lo que nos lleva, ¿verdad?, hacia una reflexión, ñañamindu ujanguaisha, ñandeo y hayeike janguaisha, yepa ñande pupe. Y entonces Jesús le aparta. Y después aquí también dice que le impone la saliva en los ojos y también le impone las manos. Esto es lo más lindo, ¿verdad?, dentro de este proceso. Porque aquí Jesús, que toma elementos de la naturaleza. La saliva, por ejemplo, es un elemento de nuestra propia naturaleza humana.
Es decir, que para ser curados, para ser sanados, no estamos buscando cosas extraordinarias. Para ser sanados, ser purificados, para poder ver, necesitamos simplemente el darnos cuenta, abrir los ojos, utilizando las riquezas y propuestas que el Señor ya nos ha dado. Pero tenemos que desarrollarlo, tenemos que hacerlo. Y entonces Jesús, una vez que conoce esta realidad de que está ciego, le trae la comunidad, o cabe a la problema, en la situación, ya es a mí. Es decir, entrar en un coloquio, entrar en un diálogo con este ciego. Y luego, dice el ciego que comenzaba a ver, le respondió a Jesús: veo hombres como si fueran árboles que caminan. Interesante, es simplemente un género literario para decirnos, entonces da esa por ahí, lleva, pero uno hasta podría decir, ¿será que el milagro de Jesús no tiene toda la fuerza necesaria para curarle enseguida? ¿Viste? Pues nosotros estamos pensando más bien en la terminología del milagro, en la terminología de que ya tiene que suceder aquí, ahora, y por qué dijo una fórmula o porque quiso el Señor, ¿verdad? Y sin embargo, hoy en este Evangelio lo que el Señor nos quiere enseñar es a la perseverancia, a ser perseverantes. Shañe muy curia lleva peñan de yaran en donde pe hay cuaman ba epa yapoana hamba isha pa yapoana hamuñe pruoi peñan de yara yerurea sejina. Pero sin embargo, después en el camino, es ahí donde nosotros, como decimos, se van formando los bueyes. Pepe la formata y la cristiano, no es cristiano irei, sino que cristiano barete lleva. ¿Por qué? Porque justamente persevera. Jesús le puso nuevamente las manos sobre los ojos y el hombre que recuperó la vista mandó claro y a avisar, ¿verdad?, que este ya quedó sano y veía con toda claridad. Esto es lo importante y esto es lo que hay que avisar y esto es lo que hay que decir y esto es lo que el autor sagrado nos está diciendo. Fíjense, este ciego, pero en un proceso. En el primero, entonces, veo, parece que son hombres, pero como árboles, Y bueno, Jesús de nuevo después vuelve, dice, a tocarlo. Jesús después vuelve a entrar en esta sintonía con él. Y ahí entonces así quedó sano y veía todo con claridad. Y Jesús lo mandó a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Es exigente Jesús y casi siempre, sobre todo San Marcos, nos va presentando a un Jesús exigente y le dice, no vayan a entrar ahí, comiencen a diseminar todo lo que el Señor está diciendo, haciendo, porque esto es parte, como nosotros sabemos, del plan de Dios. Pero Él no quiere que nadie venga, ni que peyuche solamente por la cuestión del milagrerismo. Porque el que quiere ser curado, el que quiere ser sanado, ese mismo va a dar los pasos necesarios para ser curado y para ser sanado. Entonces, eso es lo que nosotros hoy pedimos también. Así quedó sano y veía todo con claridad. Jesús lo mandó, dice, a su casa diciéndole, ni siquiera entres en el pueblo. Es decir, le está advirtiendo y le está diciendo, por favor, sentite curado, pero no estés allí chismentando aquí para allá, porque a ver solamente la gente que no quiera comprometerse y que solamente quiere un milagrito para sí mismo. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor nuestras súplicas y nuestras oraciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que siga abriendo los ojos a quienes viven bajo la ceguera moral y espiritual.
Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por el Papa, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y laicos, para que promuevan la paz y nos ayuden a redescubrir el amor de Dios. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra patria, para que construyamos una nación solidaria, equitativa y fraterna. Oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los que sufren algunas enfermedades, para que sientan la mano misericordiosa de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre misericordioso, escucha todas estas oraciones, peticiones que acabamos de presentarte aquí sobre el altar, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Ese pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Gracias al sol y al labrador, en el altar florecen hoy las espigas, los racimos que presentamos a Dios. Este pan y vino, Señor, se transformarán en tu cuerpo y sangre, Señor, en nuestro manjar. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor recibe de tus manos este sacrificio, para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Que esta ofrenda nos purifique y renueve, Señor, y sea causa de recompensa eterna para quienes cumplen tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, pues por medio de tu amado Hijo eres el creador del género humano y también el autor bondadoso de la nueva creación. Por eso, con razón te sirven todas las criaturas, con justicia te alaban todos los redimidos y unánimes te bendicen tus santos. Con ellos también nosotros, a una, con los ángeles cantamos tu gloria gozosos, diciendo: Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza, a Él el poder, el honor y la gloria. Hosanna, 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 oh Señor. Hosanna, Hosanna, Hosanna.
Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, auxiliadora de los cristianos. Los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestras familias, en nuestro país, en nuestros hogares, en nuestras instituciones, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres de toda corrupción, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a cada uno de nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a lo que hemos escuchado en tu Evangelio, concédenos la paz, la alegría y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo,
Queridos hermanos, querida comunidad, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. Contigo el misterio más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Hoy vengo lleno de alegría a recibirte en esta Eucaristía. Te doy gracias por invitarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú mi alma. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho tan pequeño y tan humilde para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te olvidas de tu gloria y de tu majestad por mí. Gracias, Señor, por esa comunión. Oración final. Saciados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, la gracia de desear siempre este alimento que nos da la vida verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, invoquemos la presencia de María Auxiliadora en nuestras vidas y nos dirigimos a ella diciendo el saludo del ángel. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado esta Eucaristía, podemos retirarnos en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, cúbreme
que tengo miedo, no sé rezar, que por tus ojos misericordiosos tendré la fuerza, tendré la paz. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Tercer misterio glorioso, la venida del Espíritu Santo. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Ven, Espíritu de Dios, que reaviva la llama de tu amor. Ven, Espíritu de Dios, ven y habita este lugar. Ven, Espíritu de Dios, y derrama tu gracia y tu bondad. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Abre mis ojos para mirarte, lava mis oídos para escucharte, toca mis manos para servirte. Te necesito, Espíritu de Dios. Ven, Espíritu de Dios, quiero estar en tu presencia. Ven, Espíritu de Dios, ven, penetra en mi alma y déjame sentir el fuego de tu amor. Te lo pido con amor, dame tu bendición y dame de beber del manantial de agua viva que sana el dolor y consuela el corazón. Ven, Espíritu de Dios, ven, derrama la unción. Biografía del siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Ortellado.
hijo de don Simón Duarte Jiménez y doña Juana Bautista Hortellado Espínola. Nace en Caazapá el 12 de abril de 1906 a las 3 de la tarde, un jueves santo. Julio César fue bautizado por el presbítero Guillermo Díaz el 10 de agosto de 1906 en la parroquia iglesia de San Pablo de Caazapá. Creció en una ciudad que era centro de las actividades evangelizadoras de los padres franciscanos. Al crecer, Julio César asistía a la catequesis, reunía en su domicilio a los niños de su edad y en su patio utilizaba de púlpito un barril para repetir las homilías del domingo. A los 14 años ingresó al Seminario Conciliar de Asunción y en 1921 sale de Caazapá. A los 20 años, y con un telegrama del vicario general del arzobispado, Monseñor Dr. Hermenegildo Roa, dio permiso al padre Julio para concluir sus estudios en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano. En 1929 fue ordenado sacerdote por el Papa San Pío X, el día de Cristo Rey, y un día antes del cumpleaños de su padre don Simón. En una de las cartas a sus padres, rememoraba los días en los que, de chiquito, usaba el sobretodo de su papá para celebrar la misa y confesar. En la misma, daba gracias a Dios por haber llegado hasta su ordenación. Luego de una gira por Europa, regresó al Paraguay en uno de los cañoneros El Humaitá, y había sido nombrado capellán de 2 embarcaciones importantes durante la Guerra del Chaco. Durante 1931, fue designado vicario cooperador de la parroquia de la Encarnación. El 7 de diciembre fue nombrado teniente cura de la iglesia metropolitana y capellán de la Casa del Buen Pastor. En 1932 fue nombrado teniente cura de Caazapá y sus excusadurías, cura párroco de Ubecuí y excusador de Cucuó, también de Buyapeú. Nombramientos recibidos por su obispo diocesano Dr. Agustín Rodríguez. Por último recibe el nombramiento de cura párroco de la parroquia de Villarrica. El amor y familiaridad, la Eucaristía era el tema preferido de sus enseñanzas y predicaciones. Se destacaba en su personalidad una pureza de vida, humildad y profunda caridad. Llevó una vida de austeridades voluntarias, de abnegaciones sin límites y de desprendimiento absoluto de todo lo material y terreno. El padre Julio impulsó la construcción del hospital de Ubecuí en 1936, resolvió adquirir una casa parroquial y luego construyó el Hogar San José. En 1941 gestionó la visita de las Hijas de la Misericordia de la Tercera Orden de San Francisco. Además, en compañía de la comunidad, inició la construcción de la iglesia de Ubecuí y acompañó también con la construcción de los templos de Cucuó y Buyapeú. También asumió la presidencia de la Comisión de Fomento y Trabajo de Ubecuí y la reparación del camino de Quindú a Ubecuí. La falta de caminos y rutas aislaba a los 3 pueblos y dificultaba el comercio de los productos agrícolas. Con la ayuda de la comunidad, trazó las rutas, hoy realidades. El 4 de julio de 1943, a los 37 años de edad, el padre Julio falleció debido a la enfermedad de tifus. Los restos del padre Julio fueron depositados en la iglesia de Ubecuí. En el 2020, el Monseñor Celestino Ocampo anunciaba la apertura canónica de la causa de beatificación del siervo de Dios padre Julio César Duarte Hortellado. Una comisión estudiará los aspectos de la vida del siervo de Dios. Entonces nos preguntamos si es pecado el descansar.
por lo general no tendría, ¿verdad?, la malicia del pecado mortal. Al contrario, el descanso es tan importante para renovar nuestras fuerzas y tener mejores relaciones con los demás. Pero cuando nosotros la concebimos, ese descanso, como algo que sobrepasa y está dispuesto incluso a desafiar una obligación seria, entonces en ese sentido sí está mal, porque ahí entra la pereza. Santo Tomás completa su definición de pereza al decir que es el adormecimiento en la presencia del bien espiritual, que es el bien de Dios, es decir, es el bien divino. En otras palabras, nosotros podemos decir que una persona se angustia formalmente ante la perspectiva de lo que tiene que hacer por Dios para realizar o mantener intacta esa amistad con Él. La pereza, en otras palabras, queridos amigos, es adormecer el bien espiritual que tendríamos que ofrecer a los demás. Acuérdense de seguirnos en nuestras redes, Instagram, Facebook, YouTube. Nos vemos allí. Sé que soy la niña de tus ojos, la creación perfecta que has hecho en mí. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me hiciste un corazón fuerte y sin miedo, mi Señor, para vencer gigantes como lo hizo David. Nunca sabré cómo agradecerlo, mi Señor. Por eso con mi canto yo te alabaré. Porque me amas, porque me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Me quieres, por eso vivo para ti. Toda mi vida, mi juventud es para ti. Porque me amas, porque me quieres, por eso canto para ti. Yo nací para adorarte, mi Señor. Yo nací para adorarte, mi Señor.
Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en el día de hoy, como siempre el Señor que nos acompaña, que nos ayuda, que nos da todo aquello que necesitamos en la medida en que escuchamos su palabra y cumplimos su voluntad, como nos dice la Biblia. Hoy leemos de la carta del apóstol Santiago. Estamos en el capítulo 1, los versículos 19 al 27. Tengan esto presente, mis queridos hermanos. Sean todos prontos para escuchar, lentos para hablar y lentos para la ira, porque la ira del hombre no produce la justicia que Dios quiere. Por lo tanto, eliminen toda suciedad y esa maldad que les sobra y acepten dócilmente la palabra que ha sido plantada y es capaz de salvarles. Llévenla a la práctica y no se limiten a escucharla engañándose a ustedes mismos, pues quien escucha la palabra y no la pone en práctica se parece a aquel que se miraba la cara en el espejo y apenas se miraba daba media vuelta y se olvidaba de cómo era. Pero el que se concentra en la ley perfecta, la de la libertad, y es constante, no para oír y olvidarse, sino para ponerla por obra, ese encontrará la felicidad en practicarla. Y así, queridos hermanos, Santiago es tan práctico y nos invita a recordar lo que el Señor mismo nos ofrece, lo que el Señor nos está regalando. Aquí está, dice la presencia de Dios. Ñamañá, es como en el espejo, te pone esta linda comparación. En la medida en que miramos, en la medida en que nosotros entramos y nos conocemos, ciertamente que también vamos conociendo más a Dios. Y porque Dios se refleja en nosotros. Quiere decir, queridos hermanos, que tenemos que mirarnos, una mirada retrospectiva. Ñamañá veñande puipe, ya ella ma bañande, porque upecha mante veilla y cuada llevan ba ella va peñande yara ñandere noi, ya cacua por ajangua. ¿Y quiénes somos nosotros? ¿Y cómo estamos creciendo nosotros de acuerdo a la propuesta de salvación del Señor? Y que la bendición de Dios descienda sobre todos ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.